Bienvenidos a la historia de Hitler, una crónica integral del hombre cuyo ascenso al poder alteró el curso de la historia. Profundizaremos en la vida personal y política de Adolf Hitler, atravesando el panorama de sus logros, sus fracasos y su impacto duradero en el mundo. Enfadado por el expansivo imperio alemán, Hitler soñaba con convertirse en artista, pero se enfrentaba a innumerables rechazos. Este fracaso le inyectó un ardiente deseo de encontrar una plataforma, un escenario donde finalmente pudiera tener su voz resonando en el mundo, donde sus ideales pudieran moldear y alterar el curso de la humanidad para siempre. Adolf Hitler was born el 20 de abril de 1889 en la pequeña ciudad austriaca of Braunau am Inn. Su childhood was marred by el constante conflicto between él and su autoritario padre. Los primeros years of su vida were marked by el aislamiento en el rechazo, lo que hizo que Hitler became cada vez más sospechoso and cruel towards la autoridad. En el año 1913, su deseo de servir a su patria alemana lo impulsó a mudarse a Múnich. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el 1914, Hitler se ofreció como voluntario para servir en el ejército alemán. Durante la guerra, sufrió un grave daño, pero fue el posterior Tratado de Versalles el que finalmente alimentó su ambición y sus creencias políticas formativas. El Tratado de Versalles, que se firmó en 1919, llenó a Hitler de ignominia hacia quienes habían firmado el tratado, acusándolos de vacilar y acorralar a Alemania. Creía firmemente que el acuerdo había sido tremendamente injusto para Alemania y su pueblo y, por lo tanto, la influencia de las represalias se hizo más fuerte en su mente. En 1919, se unió al Partido Obrero Alemán que luego transformó en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, conocido como Partido Nazi. Las estrategias de propaganda que heredó de la Primera Guerra Mundial se integraron en la estructura del partido, sirviendo como vehículo para los feroces sentimientos nacionalistas que prosperaban en toda Alemania. Durante la siguiente década, Hitler luchó por ganar un fuerte punto de apoyo político, pero en 1933, el clima político estaba maduro para que Hitler tomara el poder. Su ardiente discurso, su personalidad carismática y su evocadora propaganda tocaron la fibra sensible de la población desilusionada, allanando el camino para ser nombrado canciller de Alemania. Eufórico, disolvió las instituciones gubernamentales democráticas y convirtió a Alemania en una dictadura bajo el régimen nazi. El reinado de Hitler fue testigo de una represión general de los disidentes políticos, la censura de los medios y la persecución de grupos minoritarios, particularmente judíos, personificando un deterioro sistemático de los derechos humanos. En 1939, Hitler siguió una política exterior agresiva, sentando las bases para la Segunda Guerra Mundial. Conquistas como la anexión de Austria y la invasión de Polonia reforzaron su condición de dictador militarista empeñado en tallar un orden mundial a su imagen. Hitler fue un ferviente defensor de una raza aria superior, y persiguió sistemáticamente el genocidio de personas que consideraba inferiores, las más despreciables de las cuales fueron el Holocausto, y las atroces matanzas en masa de judíos, y de cualquiera que se atreviera a oponerse a la tiranía. La resistencia de Adolf Hitler a adaptar estrategias tácticas, su confianza ilusoria en la invencibilidad de Alemania, y una decisión imprudente de librar también la guerra contra la Unión Soviética en 1941, culminaron en una formidable alianza contra la Alemania nazi por parte de los Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética. Una serie de derrotas decisivas en Stalingrado, el Alamein y otros frentes de batalla clave marcaron la caída gradual de Alemania. En 1945, los aliados se acercaban a su alrededor. Hitler se mantuvo firme en sus despiadadas búsquedas de un imperio ario incluso cuando se dio cuenta de que su propia desaparición mortal se acercaba rápidamente. En abril de 1945, cuando las fuerzas aliadas se acercaban a Berlín, Hitler se retiró a su búnker subterráneo. El 30 de abril se dio cuenta de que la derrota era inevitable, y con la caída de Berlín asomándose en el horizonte, se suicidó, concluyendo así el capítulo más oscuro de la historia moderna. La vida de Adolf Hitler es un relato desafortunado de un hombre que tuvo un sueño que creía que podría remodelar el futuro de la humanidad. Su incesante búsqueda de ese sueño, y las devastadoras consecuencias que produjo son testimonio del poder ruinoso de la ambición ilimitada. Es crucial recordar este periodo en el tiempo, no como celebración del desastroso gobierno de Hitler, sino como un recordatorio solemne de la capacidad destructiva del odio, y la importancia de defender los principios democráticos, la sociedad que jugó un papel importante en evitando que capítulos tan espantosos se repitan. El legado perdurable de Adolf Hitler continúa proyectando una sombra dolorosa sobre nuestro mundo. La guerra que desató resultó en la pérdida de millones de vidas, la devastación de innumerables ciudades y aseguró a su paso una profunda transformación global que continúa sintiéndose hoy. Al reflexionar sobre la vida de Adolf Hitler, es importante recordar a los valientes individuos y naciones aliadas que se mostraron decididos contra su tiranía y, a través de su valor y sacrificio, pudieron lograr el eventual triunfo de la democracia sobre el despotismo. Solo podemos esperar que las lecciones aprendidas de esta era atormentada sirvan como faros de luz en nuestros continuos esfuerzos por desmantelar el odio y fomentar la paz.
Sobre todo, honremos a aquellos cuyas vidas fueron alteradas para siempre por estos desgarradores acontecimientos, y construyamos un mundo donde tales atrocidades nunca se repitan. Este es, entonces, el final de la historia de Hitler, un hombre que comenzó con una visión, un sueño, pero cuyo liderazgo simplemente condujo a la destrucción y la desesperación. Al recordar su legado, recordamos el profundo impacto que cada individuo puede tener en el curso de la historia. La historia de Hitler sirve como recordatorio de las intensas complejidades que residen en el corazón de la humanidad, desde la ilimitada sed de poder hasta la resiliencia inflexible. Nos queda contar con la inquietante verdad de que el potencial de un bien profundo, y un mal drástico puede existir en el mismo individuo. En última instancia, lo que elegimos hacer con este potencial está en nuestras propias manos. ¿Seremos impulsados por nuestros deseos más oscuros o nos elevaremos por encima de nuestras debilidades para construir un mundo basado en la bondad, la comprensión y la unidad? La decisión, amigos míos, es nuestra y solo nuestra. Como pensamiento de despedida, recordemos, los acontecimientos del pasado dan forma a nuestra comprensión colectiva del mundo, pero son las decisiones que tomamos hoy las que realmente impactarán la trayectoria de nuestro futuro. No dejemos que la historia sea nuestra prisión, en cambio, esforcémonos por darle forma, convirtiendo cada sombrío recordatorio de un pasado catastrófico en una luz guía que ilumine el camino hacia un futuro más brillante, sostenible y armónico. Nuestro viaje a través de capítulos pasados de la historia mundial no debería llevarnos solo a reflexionar sobre la gravedad de nuestro pasado compartido, sino también a imaginar caminos que sirvan como testimonios de los cambios de poder cruciales que tienen el potencial de cambiar el mundo y guiarnos hacia una coexistencia armoniosa. La clave es el reconocimiento y la participación proactiva. ¿Qué mundo queremos construir para las generaciones futuras? ¿Qué comportamientos y contribuciones de nosotros garantizarán que los errores del pasado no empañen las oportunidades del futuro? Todo se reduce a asumir responsabilidades. Cada uno de nosotros debe esforzarse por recordar, reflexionar y trabajar para crear un mundo más pacífico, erradicando la intolerancia, fomentando la atención plena, promoviendo el diálogo y celebrando la diversidad. Entonces, al cerrar el último capítulo de nuestro reflejo de la historia, nos queda la tarea crítica de inculcar estas lecciones en nuestra vida cotidiana y crear comunidades, ciudades, naciones y, en última instancia, un mundo donde la paz, la cooperación y el respeto mutuo gobierna de forma suprema. Esta perspectiva de un mundo definido por la paz, la comprensión y el respeto mutuo podría, para algunas personas, parecer un objetivo abstracto e idealista. Pero si todos hacemos el esfuerzo consciente de ser mejores individuos, de trabajar desinteresadamente para lograrlo, podría no ser demasiado irreal después de todo. A medida que avanzamos en nuestra vida diaria, esperamos que el legado duradero de esos tiempos desgarradores sirva como un recordatorio saludable para todos nosotros. Que nuestras acciones y elecciones pueden dar forma al mundo en el que vivimos y que, de hecho, tenemos el poder de tener un impacto positivo en este mundo. Puede que sea un camino largo y difícil, pero Adolf Hitler y las profundas miserias impregnadas a su paso sirven como un escalofriante recordatorio de hacia dónde puede conducirnos un poder equivocado y desenfrenado. Nunca debemos permitir que tales horrores vuelvan a ocurrir. Mantengámonos firmes en nuestra determinación de construir un mundo donde la intolerancia y el odio no tengan cabida, permitiendo que la vergüenza de nuestro pasado nos guíe e inspire a crear, ladrillo a ladrillo, un mundo definido por la compasión, la empatía, comprensión y tolerancia.